Bueno, nosotros somos el equipo número 4. Como se ha visto, vamos a hablar sobre la historia de la arquitectura renacentista. Nuestro equipo está conformado por Brian Ricardo, Moisés Ewam, Ángel Mas y su servidora Keila Shuluk. Bueno, pues yo les daré la introducción a todo lo que contendrá esta exposición. Pues primero que nada, nuestro tema habla del Renacimiento, por lo que en nuestra investigación hemos abarcado todos los puntos con los cuales fueron asignados para realizar esta exposición. Por lo que con nuestro trabajo comienza con la primera etapa del Renacimiento, que es el 480, en el que veremos todo lo que suscitó a lo largo de todo este periodo, así como los puntos tan importantes, así como los arquitectos que sobresalieron, que es Brunelleschi y León Battista Alberti. Después de hablar de todo esto, nos iremos al periodo siguiente, que es el Cinquecento. En el tal como el anterior, veremos los datos más relevantes y los datos más importantes ocurridos en él. Y para finalizar, nos iremos al manierismo, en el cual corresponde a la etapa final del Renacimiento. Bueno, y pues comenzamos. La siguiente exposición es sobre la historia de la arquitectura renacentista, el tema principal. Y en primer lugar, la arquitectura del Renacimiento es la que inicia el periodo artístico del Renacimiento europeo, que abarcó de los siglos XV y XVI. Esta fue una ruptura histórica de la arquitectura, especial del estilo arquitectónico de tipo gótico. Esta buscaba una revolución artística, por decirlo así, de una forma. Buscaba su inspiración en una interpretación propia del arte clásico. En particular, su arquitectura, que se consideraba modelo perfecto de las bellas artes, produjo innovaciones como los medios de producción, como lo son las técnicas de construcción y materiales constructivos principalmente. También es el lenguaje arquitectónico. Ahora, el primer tema, que es sobre el momento inicial del Renacimiento, que es la cúpula de Santa María de Fiore, que al principio del siglo XV inicia la primera etapa del Renacimiento, la cual obviamente dura un siglo. En este momento, el Renacimiento está centrado en el antropocentrismo, se inicia artísticamente en ese momento. Al igual que todos los movimientos artísticos, el Renacimiento abarca los tres conceptos artísticos, que son los principales, como la arquitectura, la escultura y la pintura. En la arquitectura se inicia con la cúpula de Santa María de Fiore, que vamos a ver ahora. Pero, ¿por qué inició con esta obra arquitectónica el Renacimiento? Bueno, principalmente fue por el estilo que poseía la cúpula, y en ese momento era la más reconocida. El estilo arquitectónico gótico. Además de esto, entonces, sin duda es una de las hazañas de la arquitectura, ya que la ingeniería en ese momento marca el inicio de dimensiones y el asombroso ingenio de sus constructores. Pero el ideólogo de su estructura fue Filipo, conocido por el desarrollo del sistema de perspectiva cónica. Sirvió de métodos y procedimientos constructivos muy avanzados para la época. Y una de sus cosas curiosas de esta cúpula fue que, al no haber dejado ningún plano ni croquis de los procedimientos seguidos de la edificación, se tienen muchos secretos de la construcción de la cúpula por los medios y recursos disponibles de la época. Ahora, en nuestra actualidad, cualquier plano o proyecto de construcción, sabemos qué trabajo va a hacer, o sabiendo también cuál será el resultado de esa construcción. Al final, una edificación, su estructura es también la forma en que se va soportando las cargas. Sin embargo, el momento del inicio de la construcción de la Catedral de Santa María, aún no se sabía cuál era el resultado que se iba a tener al iniciar esa construcción. Y también no se tenía una idea clara
En fin, la cúpula es una de las obras arquitectónicas de su época mejor diseñadas. Bueno, pues les hablaré sobre el 480, el dominio del lenguaje clásico. El 480, siglo XV, también conocido como el Renacimiento temprano, fue un momento en el que se destacan las figuras de Filippo Brunelleschi y León Battista Alberti. Es una arquitectura que inspira el clasicismo y que pone los puntales teóricos de la canonización del estilo, que caracteriza el periodo de la siguiente, que es el 580. Brunelleschi, por lo tanto, quedará en la historia del arte como el responsable de haber trazado el camino que prácticamente todos los arquitectos del Renacimiento seguirán para realizar sus obras. Como se ha dicho antes, el arquitecto florentino no tenía pleno conocimiento con los diferentes órdenes sistematizados en el lenguaje clásico, lo cual se pone en evidencia cuando acaba creando un lenguaje arquitectónico propio, en el que los elementos clásicos aparecen, pero no responden al estilo antiguo. Los arquitectos que siguieron en este método trazado por Brunelleschi fueron, sin embargo, responsables de la plena recuperación del lenguaje clásico. El dominio del clasicismo se logró, de hecho, a lo largo del siglo XV, y encontró en Donato Bramante a su figura más paradigmática. Para entonces ya se conocían de modo más fehaciente las formas constitutivas de la arquitectura griega y romana como posibilidades de composición, y tanto sus soluciones concretas como la síntesis espacial propia de la arquitectura clásica eran en general conocidas. Así, los arquitectos renacentistas tuvieron a su disposición todo el potencial creativo que ofrecían el lenguaje y las técnicas clásicas, y el espíritu de su época. El lenguaje arquitectónico del Renacimiento se expresó a través, no de las copias de los clásicos, sino de su superación. También se destacaron en esta época dos arquitectos de palacios florentinos, que es Michelozzo y Bernardo Rossellino. La Basílica de San Lorenzo de Florencia, que fue iniciada en 1419, fue obra de Filippo Brunelleschi, y su última obra fue la Capilla Pazzi, que fue construida en 1441. La fachada de Santa María Novella, que fue hecha en Florencia desde 1458 a 1470, fue obra de Battista Alberti. Bueno, a mí me toca hablarles de Donato Bramante. Él fue un arquitecto que se enfocaba mucho en su ambiente. O sea, lo que me refiero es que él utilizaba elementos que encontraba en su ambiente, a su alrededor, y los adaptaba a su época actual. Básicamente lo que estoy tratando de decir es que fue capaz de combinar las técnicas de construcción antiguas con las técnicas de construcción de su tiempo. Así logró crear un estilo único y por eso fue muy sobresaliente en eso. De hecho, su obra más importante fue el Temple de San Pietro de Monitori. El estilo de esta obra pertenece a la etapa del Cinquecento y pertenece al clasicismo, o sea, está en la etapa del Renacimiento. Fue construida a principios del siglo XVI. Las características generales de esta edificación fue que tuvo una mayor monumentalidad a las demás. Se usó una planta centralizada y fue rematada con una cúpula grande. Predominó la medida de proporción y equilibrio, o sea, fue pensada para tener un equilibrio en toda su figura. Los elementos clásicos que se usaron en ella fueron las columnas dóricas, las pilastras adosadas y triglifos. Se mezclaron todo con lo renacentista y la cúpula como el medallón decorativo de toda la obra. De que el dominio del lenguaje clásico evolucionara, fue creciendo en los arquitectos un sentido de liberación formal de las reglas del clasicismo, de forma que eventualmente existía un deseo de superación
de que era de mayor o menor medida. Cambió de ser un elemento formal fundamental a ser uno de nueva producción. Tal fenómeno se consideró como movimiento estético, que más tarde se concentraría en el barroco y ganaría ya fuerza, especialmente en las primeras décadas del siglo XVI. El Cinquecento fue un momento en que la intención de sistematizar el conocimiento de los cánones clásicos estaba plenamente superada a través de unos ciertos tratados que era de Serlio Sebastiano o Jacopo Vignola. Así los elementos compositivos del clasicismo pues dejaron de utilizarse en los edificios como experimentación. Ya no buscaba lo clasicismo, sino buscaba innovación. Pues obviamente en el primer momento se siguieron fielmente las reglas, pero ampliando enormemente su ámbito de aplicación. Las reglas básicas se aplicaron especialmente para obras públicas, los palacios, los templos y los edificios que eran considerados nobles, que debían de recibir un estatus de arquitectura según el punto de vista de lo clásico. Por ello aparecieron nuevas combinaciones de elementos que gracias a Andrea Palladio fue el principal exponente de esta nueva forma, como se hace patente en sus proyectos de villas en los alrededores de las ciudades italianas. La arquitectura de Palladio fue demasiado destacado que mejor se decidió crear un nuevo estilo, el palladianismo. Dicho estilo se caracterizó por la aplicación de la planta centrada en proyectos residenciales, como en las villas y en otros lugares, y tenía un cierto tipo de ornamentación de carácter sintético, que se denominaba como arquitectura de superficie, entre otros fundamentos. El propio Palladio fue autor de un tratado bastante completo sobre arquitectura clásica, en el que expuso su modo de pensar y su perspectiva sobre esta cuestión. Por última parte, nuestra exposición es sobre el tema de manierismo, los grandes maestros y el fin del Renacimiento. En esta última etapa del Renacimiento se encuentra el Cinquecento o Alto Renacimiento. Es la tercera etapa del Renacimiento que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI. Esta etapa fue la que se construyó, con la que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos. Finalmente, el Renacimiento dio paso al manierismo, lo que representó un punto final hacia el estilo barroco de la era posterior, por lo que fueron haciendo nuevos representantes de dicha época. Los principales exponentes de este nuevo estilo fueron Miguel Ángel, Donatello, Leonardo da Vinci, Rafael y entre otros más, los cuales fueron muy influyentes en este lapso de tiempo por sus obras maravillosas y de tipo arquitectónico, obviamente. Por ejemplo, se encuentra la Basílica de San Pedro. Y también está el Palacio de Farnesio. Estas fueron obras de Miguel Ángel, los más representativos de dicha época también. Y por último, hablando del manierismo, se denomina historiográfica del periodo y estilo artístico, y se sitúa en las décadas centrales y finales del siglo XVI, como última parte del Renacimiento.
Pues la actividad arquitectónica de Miguel Ángel fue la culminación y superación del clasicismo de la fase moderna y puede calificarse de más clásica en la de San Pedro o el Palacio de Farnesio. Mencionando estos y más y las manieristas. En el fin del manierismo ganó más terreno, por decirlo de una manera, haciendo desaparecer la revolución iniciado en el siglo XV, conocida como Renacimiento. Y la arquitectura renacentista estuvo siempre arraigada al estilo gótico, y aunque los representantes siempre trataron de tener nuevas perspectivas, al final el Renacimiento solamente fue una etapa del desarrollo del hombre en ese movimiento artístico. Lo que lleva a buscar también el clasismo. Y aunque esto no fue una etapa, sino que más bien fue un tipo de pensamiento, porque los arquitectos de dicha época querían dar nuevos giros a sus construcciones. Y todas las etapas que pasaron en el Renacimiento hacen pensar que el hombre siempre fue capaz de buscar nuevos caminos por los cuales debía superarse a sí mismo. En cuanto al aprendizaje y en general el arte, siempre se destacaron estos por sus impresionantes creaciones y sin duda por una manera de imaginar y crear todo lo que habían pensado estos representantes. Ya está.